Para empezar con mi historia, les diré que soy una mujer, digamos, golosa, o como lo dirían algunas personas, bien cachonda. Desde que recuerdo tenía pensamientos desviados. Por eso cada vez que iban mis primos, hijos de mi tía, se me alborotaba la hormona. Pero con mi tío político, el papá de ellos, era otra cosa. Con él, de tan solo verlo llegar, ardía mi sangre por dentro. Fantaseaba hacer mil cosas en la cama con él. Era algo que perturbaba mi mente. Desde ese momento me di cuenta que me gustaban mayores que yo. Apenas tenía 17 años y ya deseaba acostarme con mi tío. Mi calentura era extrema y solo quería que me la quitaran. Tocarme yo sola no era suficiente. Me hacía falta algo más fuerte. Entonces busqué a alguien que me la quitara por el momento y ese fue mi primo Rubén. Él fue quien me estrenó. En un principio fue excitante porque al hacerlo con él pensaba estar con su padre. Después me hartó y quise por todos los medios tener a mi tío. Rubén seguía buscándome y como me negaba a estar con él, amenazó con decirle todo a mis papás. Sentí que no estaba bromeando y pensé que si lo hacía, mis planes de tener a su papá se vendrían abajo. Por otro lado, si aceptaba andar con mi primo otra vez, no me lo iba a quitar de encima. Debía solucionar ese problema a la de ya. Todo esto lo sabía mi única amiga. Estábamos en la misma escuela y no teníamos secreto entre nosotras. Ella fue quien me recomendó a una señora disque bruja. Dijo ser muy buena. Sus trabajos no fallaban porque estaba pactada con el oscuro. A sus brujerías le debía tener mucho dinero mi amiga. Solamente debía llevar algo que le perteneciera a mi novio y un poco de cabello de él. La verdad, yo era escéptica en esas cosas. Me parecía absurdo que algo así tuviera efecto a la distancia, con solo unas prendas de la persona que quisieras hacerle daño. Para mí no sería difícil conseguir lo que se necesitaba. Seguido iban a visitarnos y mi calenturiento primo buscaba cualquier ocasión para estar a solas conmigo. Yo misma peiné su cabeza con mi cepillo, cortando un poco de su cabello sin que se diera cuenta, y con las mismas tijeras arranqué un botón de la camisa. También le pedí me regalara un pañuelo que siempre traía, y esa fue la última vez que tuvo mi cuerpo. En la mañana, mi amiga y yo nos hicimos la pinta. Era más importante ir con la bruja para que me hiciera el trabajo. Al llegar y ver el lugar donde vivía, me hizo dudar de su poder. Su hogar era una choza muy humilde. Si tenía la posibilidad de obtener mucho dinero con sus trabajos, no entendía por qué vivía en ese lugar tan deplorable. Una voz venida del interior interrumpió mis pensamientos. Con acento tenebroso dijo estas palabras: Pasen, los estaba esperando. Fue otra de mis impresiones. ¿Cómo era posible que lo supiera si no habíamos hablado con ella? Al entrar, al fondo de la choza estaba una anciana y solo de verla me causó escalofríos. Era una viejecita de piel arrugada, curtida por los años de mirada misteriosa. Me miró fijamente diciéndome: Sé a lo que vienes. También sé que no crees en esto, pero luego de lo que verás, te convencerás que para mi amo no existe nada imposible. Debo advertirte que una vez iniciado el trabajo no hay marcha atrás. Tú tienes la última palabra. ¿Quieres ver muerta a tu primo o no? No había mucho que pensar. El recién nombrado me estorbaba. Debía quitarlo del medio y le respondí que sí. También le dije que quería a mi tío. Mirándome profundamente,
Me pidió las pertenencias de mi primo. Con el paño hizo así algo como un muñeco. Dividió pelo y botón en dos partes. Una se la puso al muñeco y con la otra hizo una bolsita entre un tenebroso ritual. Después me dio la bolsita, diciendo que debía estar conmigo para que se hiciera la conexión. Del muñeco ella se encargaría. Antes de irnos puso en mis manos un frasco. Debía echarlo en un té, café o comida. Cuando quise pagarle, solo tomó un par de billetes, no me cobró mucho. Dijo que su amo, el innombrable, le pagaría con protección y más poder por enviarle almas impuras a sus dominios. Ahora entendía por qué vivía de esa manera. Un verdadero brujo no necesitaba mucho de lo material. Con el poder que les otorga el oscuro es más que suficiente para ellos. Regresamos a nuestras casas. Siendo sincera, yo iba más que sorprendida por lo que había visto, pero faltaba lo que realmente me importaba y esperaba que funcionara como lo había dicho aquella bruja. Aún tenía mis dudas. Sin embargo, si obtenía el efecto que yo quería, pronto me desharía de mi primo y tendría a mis pies al tío. De solo pensarlo, sentía arder mi piel. Lo acepto, mis pensamientos fueron maquiavélicos. Esperé a que llegara el fin de semana. Era cuando regularmente los tíos iban a visitarnos, por mi padre ser el mayor. Llevando a cabo mis planes, me ofrecí para ayudarle a mamá a servir la comida, y en un descuido de ella, vertí la pócima que me diera la bruja en el plato de mi tío. Luego tiré el frasco en la basura. Con satisfacción, miré que se comía todo lo que le había servido y dibujé una sonrisa de placer. Era cosa de esperar para que surtiera efecto. Entonces mi tío sería mío. No pasó mucho tiempo para eso. El siguiente lunes muy temprano me despertó mi madre, dándome la noticia que mi primo Rubén había muerto. Al parecer un paro respiratorio lo había sorprendido cuando dormía. Eso dijeron los doctores, pero yo sabía bien lo que había sucedido en realidad. El trabajo de la bruja estaba funcionando. Pensar que estaría cerca de mi tío, aunque fuera en esos momentos de dolor, me llenaba de placer. Esto solamente le sucede a quienes tienen una mente retorcida como la mía. Esa noche en el velorio, cuando le di el pésame a mi tío, sentí su cuerpo vibrar al apretarme de más en su abrazo y hasta besó mi mejilla discretamente, muy cerca de mis labios. No está de más decir lo que me hizo sentir ese abrazo estando cerca del cadáver de mi primo. Fue electrizante, una sensación diferente a cualquiera, no muy sana. Sin embargo, la disfruté como si fuese algo normal. Después del sepelio, ya en la noche, toda la familia se reunió en nuestra casa. Por lo de mi primo no había nada en la cocina y mi tío dijo que iba a traer comida para cenar. Me ofrecí para ir, era la oportunidad de estar a solas con él. En el camino puso la mano en mi pierna. Al ver que no dije nada, se detuvo en una calle oscura y en el mismo carro hicimos todo lo que había imaginado mi retorcida mente. Después fuimos por la comida y regresamos como si no hubiésemos hecho pecado, aún sabiendo que está en uno de los 10 mandamientos. Ni eso nos hizo sentir remordimientos. Seguimos viéndonos, pecando a más no poder, hasta que me fastidió. Ya no sentía nada hacerlo. El deseo por mi tío había terminado y un día murió misteriosamente al caer de las escaleras. Uno de mis primos dijo haber visto una sombra empujarlo, estando solo ellos dos en casa. Nadie sabía
que había ido nuevamente con la bruja para que me hiciera otro trabajito, y un ente enviado por la anciana lo empujó para que muriera. Así anduve con otros más, satisfaciendo mis bajos instintos, siempre con hombres que triplicaban mi edad, hasta que con el tiempo conocí a un muchacho de nombre Jaime. Para entonces ya tenía 21 años, Jaime 22, y sin necesidad de hacerle brujería, nos hicimos novios. Parecía habérmelo enviado lo divino para que dejara de hacer el mal con las fuerzas oscuras y tomara el buen camino. Así fue por un tiempo. La maldad no me hacía tener malos pensamientos. No obstante, en cierta ocasión que quiso presentarme a sus padres, cuando conocí a su papá Raúl, mi cuerpo se cimbró al estrechar su mano. Fue como recibir la descarga eléctrica de un rayo. Al momento pensé que debía ser mío, a como diera lugar. Me pareció el hombre más interesante de la tierra, pero tenía un inconveniente. Era muy recto, dedicado a su familia, muy devoto a Dios. Nunca faltaba los domingos a misa. Recordé que la bruja me dijo que sus trabajos eran infalibles y fui otra vez con ella. Ya ni siquiera necesité la compañía de mi amiga. Cuando estuve con la anciana, esta me dijo: Mira, muchachita, ser tan mala y ambiciosa puede llevarte a la perdición. Deja de tentar al diablo. A mí también me puede llegar el karma, pero eso no me preocupa. Yo ya le pertenezco a él. Me importó un carajo su advertencia. Estaba obsesionada por mi suegro y encorajinada le dije que hiciera de una vez el maldito trabajo. Quería que los dos fueran míos y que quitara del medio a la suegra. Había llevado lo necesario para hacerle un entierro a ella. A mi novio y a su padre les prepararía una poderosa bebida, como el agua de calzón, para cuando la bebieran, tenerlos comiendo de mi mano. La anciana ya no dijo nada y se puso a hacer lo que le pedía. Al fin y al cabo, a eso se dedicaba, a recolectar almas podridas para su amo y señor del mal. Cierto día que sabía iba a estar solo mi suegro, fui a su casa, pretextando buscar a su hijo. Era muy amable y cortésmente me invitó a tomar un café mientras llegaba Jaime, justo lo que necesitaba para darle el brebaje de la bruja. Cuando se levantó para ir por azúcar, le vacié media pócima. La demás se la daría a mi novio. Al poco tiempo empecé a notar los cambios. Mi suegra de repente cayó enferma y ellos se desvivían por mí. Hasta dejaron de ir a misa para estar conmigo. Era sorprendente. El brebaje de la bruja había sido tan poderoso que se dejaban manipular a mi antojo. Permitían estar ambos conmigo sin ninguna objeción. ¿Cuánto daño puede hacer la brujería con su enorme poder? Pero como lo dijo la anciana, hacer el mal tiene un costo y el karma me lo iba a cobrar. Sabía que mi suegra moriría, así estaba decretado. Solo que el mismo día que falleció, toda mi familia también murieron en un accidente. Mis padres y hermanos, ninguno quedó vivo. Hasta entonces sentí el peso de lo que había hecho. Tampoco mi harén duró mucho. Pronto Jaime y el suegro me aburrieron, como todos los que había obtenido por medio de la brujería. Estaba vacía por dentro, hueca como una muñeca de vinil. Ese sería mi pago. Viviría sola por siempre, sin que nadie me quisiera por su voluntad. Yo misma me había creado esa maldición, una maldición que terminaría cuando le entregara el alma al innombrable. Parecerá increíble,
pero en ocasiones las palabras pueden generar calamidades, y esto puede ser por la ignorancia de algunas gentes o supersticiosos. Un simple comentario de boca en boca se hace grande, a tal grado que puede ser colectivo, haciéndose incontenible, ocasionando desastre y muerte, sobre todo en pueblos pequeños, donde aún en estos tiempos preservan creencias supersticiosas, y lo que voy a contar sucedió en uno de ellos. Cierto día en la iglesia de un pueblito, dos mujeres cuchicheaban en misa de las 6 de la mañana. Una de ellas le dijo a la otra: Fíjese, comadre Gertrudis, que hoy me despertó un sueño horrible. La pesadilla fue tan fea y real que me levanté sudando temblorosa. La comadre, intrigada, le preguntó a Dorotea qué fue lo que soñó, y ella le respondió que había sido como un mal presagio, ya que en su sueño vio cosas terribles: muerte, vandalismo, incendios y penas. Luego le dijo: En la pesadilla, toda la gente abandona el pueblo porque se estaba incendiando. Además, tengo tiempo soñando lo mismo cada noche. No sé qué es lo que ocasiona todo eso. En mis sueños no lo veo. Con decirte que aún traigo una opresión en mi pecho. Le dijo Dorotea en voz baja, en un susurro a su ya espantada comadre, y para rematar refunfuñó: Yo creo que está por suceder. Llena de superstición, Gertrudis solo atinó a persignarse, diciendo: Ave María Purísima. No se dieron cuenta que la mujer de al lado había escuchado todo, y por cosas del destino resultó ser la más chismosa del pueblo. Las comadres, en cuanto salieron de misa, se fueron al mercado para surtirse de víveres, y la chismosa ganó rumbo a la tortillería. Pa' pronto pidió 1 kilo de tortillas, pero se arrepintió y le dijo al tortillero que mejor le diera 3. Intrigado le preguntó que para qué quería tantas tortillas si solo eran ella y su esposo, se le iban a endurecer. Doña Pachita, la chismosa, le dijo que de la iglesia había salido el rumor que estaba por suceder una catástrofe. Tenía que prevenirse con alimentos. Iría a la tienda por ellos. Después de pagarle las tortillas se fue rápido. Todos se conocían en el pueblo. Don Rubén, el tortillero, sabía que Pachita era el chisme viviente, pero mientras eran peras o perones, no podía dejar pasar desapercibida esa noticia, y a quien llegaba a comprar tortillas le pasaba al costo lo que le habían contado. Decía que iba a cerrar temprano a causa de un desastre que estaba por ocurrir. La gente, temerosa al escucharlo, tomaban las tortillas y pronto se iban sin pagarle. Entonces cerró la cortina y ya no vendió más. Igual al carnicero, cuando se dio cuenta de la noticia, ya no quiso vender. La guardaría para su familia al no saber qué tan grande sería el desastre, y cerró la carnicería. Con el paso de las horas, al correrse lo del sueño de la comadre de Gertrudis, el miedo por la superstición se había apoderado del pueblo. Ya no sabían a quién culpar de lo que supuestamente estaba por suceder. En la tienda se amontonaba la gente peleándose por la mercancía. Llegaban hasta los golpes para quitarle una botella de agua o el kilo de frijol que otro llevaba de más. Los aterrorizados pueblerinos ya no compraban. Estaban vandalizando la tienda, hurtaban los productos sin pagarlos. El tendero, viendo cómo la gente enardecida se llevaba la mercancía sin pagar, sacó su escopeta y disparó al viento. Algunos intentaron quitarle el arma, pero en el forcejeo se disparó, matando a 2 de ellos por accidente, siendo los primeros en morir. Eran muchos, y lo peor, su miedo. Eso generaba desesperación, bloqueando su mente. No los dejaba pensar positivamente. Entre ellos andaba Pachita,
y al ver muertos a los 2 hombres, gritó que ya había comenzado el presagio. Enojados y asustados, eran doblemente peligrosos y sin más, le prendieron fuego a la tienda, muriendo el tendero. La ignorancia asociada con el temor se había incrementado peligrosamente y aunado con la superstición, lo era aún más. A esas alturas nadie razonaba. Aunque no sabían qué iba a suceder, todos tenían miedo y querían sobrevivir. Después de dejar en llamas el mercado, se fueron a la carnicería e hicieron lo mismo, sin preguntarse si había gente dentro de ella. Asimismo arrancaron hacia la tortillería. El tortillero no debía haberla cerrado, sabiendo que estaban en un dilema, y también la quemaron. Mientras en la placita del pueblo, frente a la iglesia, las más beatas pensaban que la supuesta maldición vendría por la cantina y tenían que evitar que sucediera ese presagio. Entonces, primeramente, fueron casa por casa de las mujeres que trabajaban en ella y se las apedrearon. Cuando salían las prostitutas, amenazaban con matarlas si no se iban del pueblo. Las mujeres de la vida galante no tuvieron otra opción más que salir huyendo de esa comunidad supersticiosa. Quemaron sus casas, según ellas, para purificarlas. Después de eso siguieron con la cantina. Rompieron todo, mesas, sillas, cristales y el licor, hasta no dejar nada en pie. Por último también la quemaron. Nada ni nadie podría detenerlas. Recordaron que doña Ramona hacía limpias y trabajos de brujería. No dudaron ni tantito que por sus hechizos podría traer el mal y se dejaron ir a su casa. Después que le destruyeron todo igual que las otras, prendieron su jacalito, sin importarles que la anciana les haya ayudado a algunas de esas beatas mujeres con algún trabajito. Ella solamente les dijo que la superstición iba a ser su perdición. Pronto pagarían lo que estaban haciendo. Ya estaban condenadas al infierno. ¿Hasta dónde estaba llegando el poder de un simple sueño? Porque alguien no supo explicarlo bien. Aquí cabe el dicho de pueblo chico, infierno grande. Era algo de no creerse, pero las comadres que habían ocasionado todo eso ni cuenta se daban de lo que estaba sucediendo. Vivían a las orillas del pueblo y se habían encerrado a cal y piedra, asustadas por el sueño de Dorotea. Fueron las primeras que se surtieron de víveres. No pensaban salir para nada hasta que pasara el supuesto presagio. ¿Qué cosas no? Parecía que el diablo estaba de acuerdo, porque en ese momento una caravana de gitanos estaba entrando al pueblo. Cada cierto tiempo iba para adivinarles la suerte, cosa que aterró más a la población al pensar que ellos eran los portadores de lo que estaba por suceder. Al ver las casas incendiadas, notaron que algo estaba sucediendo. Cuando vieron que los pobladores se acercaban a ellos armados, con palos, machetes y piedras, sacaron lo que ellos traían para defenderse y se armó la pelea. Varios salieron heridos, solo una persona quedó muerta y fue Pachita la que había regado el chisme. Los gitanos salieron huyendo en picada para nunca más volver. Era tanta su ignorancia y la superstición que cuando supieron que la predicción había salido de la iglesia, las mismas beatas se juntaron para quemarla, incluso estando el padre dentro de ella, culpándolo de haber permitido ese pecado en la iglesia. Pero no todas salieron libradas de la blasfemia y el pecado. Dios castiga sin palo y sin cuarta. Algunas de ellas quedaron atrapadas en su mismo siniestro, muriendo calcinadas. Fue como lo predijo la anciana bruja cuando quemaron su hogar. El padre, antes de morir, hizo tocar las campanas, repudiando su vil acto, maldiciendo la población. Sin duda, el demonio se había apoderado de toda esa gente supersticiosa. Todo por un mal presentimiento. No obstante, ni por todo lo que estaba sucediendo tomaban conciencia. Al contrario, la gente que aún quedaba
Empezaron a quemar sus casas pensando que estaban malditas. Después abandonaron el pueblo en carretas, burros y caballos, otros a pie sin nada de sus pertenencias. Solamente llevaban lo que traían puesto. Gertrudis, cuando escuchó las campanadas, salió. Luego que miró la quemazón de casas y a la gente abandonando el pueblo, tocó la puerta de Dorotea gritándole que algo grave estaba sucediendo. Además de ser comadres, eran vecinas. Los fuertes toquidos y sus exasperantes gritos hicieron salir intrigada a Dorotea. Cuando vio lo que estaba sucediendo, le dijo asustada a Gertrudis: ¿Lo ves, comadre? Mi premonición se está haciendo real. No era solo un sueño, era un presagio. Vámonos de aquí, estamos malditos. Tomaron lo que pudieron subiéndolo a una vieja carreta, jalada por 2 mulas, y después de incendiar sus casas, se fueron haciendo fila con la demás gente. Así puede repercutir algo si se utiliza la imaginación más allá de lo normal, donde prevalece la superstición unida con religiones e ignorancia, porque sin saber siquiera qué iba a suceder, ellos mismos acabaron con su pueblo, haciendo real un simple sueño de una mujer supersticiosa como todos los pobladores. ¿A quién le ha pasado que cuando alguien te gusta, haces locuras para que se fije en ti? Pregunto porque yo sí lo hice. Tanto me gustaba la muchacha que intenté hacerle un amarre, lo que me llevó a vivir una experiencia increíble. Les voy a contar mi historia. Hace tiempo tenía una vecina que me gustaba horrores. No era muy bonita, sin embargo, tenía algo que me cautivaba. Notaba que en ocasiones se me insinuaba con coqueteos provocándome, pero cuando quería acercarme se me escabullía. Nomás jugaba conmigo la condenada. Pero fue extraño que de un momento a otro me empezó a gustar. Creo no era algo sano. Ya no me gustaba nadie más, solamente pensaba en ella. Tenía varias amigas, sin embargo, nadie llamaba mi atención como Verónica, mi vecina. Cuando intentaba algo con otra chica, mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ella y hasta le decía su nombre a con quien estaba. Eso ya era al extremo. Me gustaba mucho, sí, pero no creo fuera para tanto, aunque la trajera siempre en mi mente. Empecé a notar que era demasiado cachonda. Lo digo porque comenzó a llevar diferentes hombres a su casa y cuando se daba cuenta que los estaba viendo, les hacía caricias muy subidas de tono, como tocarles sus partes, besar su cuello lascivamente, provocándome para que yo me prendiera. Jugaba conmigo como al gato y al ratón, y era raro que no me importaba que anduviera con otros. Así la aceptaba. Era algo mendiga la condenada. Lo malo del caso, que lograba su objetivo dejándome bien prendido y más deseaba hacerla mía. Era lo que quería, que la deseara más. ¡Demonios! ¿Qué me estaba sucediendo? No sabía por qué pensaba tanto en la vecina. Parecía no tener voluntad propia, ni en mi trabajo podía concentrarme. Todo lo hacía mal y si seguía así me podrían despedir. Pero no estaba en mí. De verdad había algo raro en todo esto. No era normal lo que estaba sucediendo. Lalo, un amigo del trabajo, lo notó. Bueno, no es que lo haya notado, era a ojos vistos. Preguntó qué estaba sucediéndome. Notaba que había algo raro en mí. Con un poco de pena le conté todo y contestó que me traían súper prendido. No obstante, dijo estar raro, porque ¿cómo podría ser posible que solo pensara en una, habiendo tantas viejas? Luego de unos momentos de silencio me dijo que él podría ayudarme a conseguirme a la vecina si yo quería. Mis ojos brillaron por la emoción
al escucharlo decir eso. Le respondí que cómo lo haría. Contestó que conocía a una persona. Ella podría hacerle un amarre de amor con un encantamiento usando brujería. ¿Cómo así?, le dije, si yo no creo en eso. Pues deberías creer, y para que lo compruebes te llevaré con la bruja, respondió mi amigo. A regañadientes, aún sin creer, cuando salimos del trabajo fuimos con la bruja. Casi oscurecía cuando llegamos al lugar. Antes de tocar la puerta, mi amigo, la voz de una anciana desde adentro dijo: Pasa, Lalito. Sabía que ibas a traer a alguien que necesita mi ayuda. Me quedé de a 6 al escuchar lo que dijo. Sabía que iríamos sin habérselo dicho. Entonces, mi mente se abrió a que eran posibles esas cosas. Luego que entramos, la anciana me sentó en una vieja silla. Después de mirarme un momento me dijo: Sí que te ves muy mal, muchachito. Te tienen bien clavado. ¿Cómo que me tienen bien clavado?, le contesté. Si es a lo que vengo, a que me ayude a hacerle un amarre a una muchacha. Mira, muchachito, sea lo que vienes, pero a quien tú quieres atar es quien te hizo brujería y es tu vecina. Confórmate con que te libere de ese mal. ¡A la madre! Se me erizaron los cabellos al escucharla. Con razón solo pensaba en ella. ¿Cómo sabe que es mi vecina? ¿Y por qué dice que estoy embrujado?, le pregunté a la anciana. Yo sé muchas cosas. Mi tercer ojo y la hechicería me hacen ver y hacer cosas que tú no puedes. Respondió a mi pregunta. Y solo yo puedo liberarte de ese mal. Replicó. Luego me dijo para disipar mis dudas: Sé que no crees en la brujería aunque lo estés viviendo, pero luego que veas lo que te mandaré ayer, no tendrás ninguna duda que es real. Para poder librarte del mal, tendrás que entrar a su casa y traerme el objeto con el que te tiene atado. Verás algo como un altar y en medio de un pentagrama con una estrella de 5 picos, rodeado de velas negras, estará un muñeco con tu foto. Tómalo y tráemelo. Tienes 3 días antes que se haga irreversible el trabajo y quedes atrapado por siempre para ella. Así que date prisa, muchachito. También me dijo: Me llamo Gloria. Nunca olvides mi nombre. Luego me dio una franela roja para que lo envolviera en ella. En camino a casa aún no lo podía creer. ¿Cómo era posible que me estuviera sucediendo eso? Me hice 1000 veces esa pregunta. Sin embargo, lo que dijo la anciana era muy coherente, porque de un día para otro estaba sintiendo eso por la vecina. Ahora el problema sería cómo entrar a su casa para tomar el muñeco trabajado. Sí que estaba en un dilema. Era un viernes y ese día la espié para ver si salía aunque sea un momento, pero no, porque miré que entraba con un chico muy acaramelada. Tenía hasta el lunes para conseguirlo, o de lo contrario, quedaría atado por siempre a su voluntad. Ese día no salió en toda la noche y no me dejó dormir. Hasta mi cama se escuchaban sus cachondeos, siendo un martirio para mí, porque me imaginaba ser yo quien estaba en sus brazos. Su amarre cada vez se hacía más fuerte. Así fue toda la noche. Verónica no tenía llenadera. Era una adicta al sexo. Ni a trabajar fui porque no me dejaron dormir. En la noche de ese mismo día sábado, estuve al pendiente para ver si salía o se descuidaban para entrar y hurtar su maleficio. Y no fue hasta como las 9 cuando la vi salir. Imaginé que iba a la tienda. Tenía unos minutos para hacerme de aquel muñeco que me tenía atado a ella. La puerta no tenía llave, lo que quería decir que no se iba a tardar. Tenía que apurarme. Cuando abrí la puerta, antes de entrar llegaron 2 sujetos.
Pensando que quería robar, me agarraron a golpes. No dejaban de hacerlo hasta que les grité que era su vecino y me fui corriendo a casa todo golpeado. Y ellos se quedaron afuera esperando que llegara, pero se veían raros, como si no tuvieran voluntad propia. Luego la vi llegar en un taxi cargada de cervezas. ¡Demonios! Pasaría otra noche sin dormir. Miré que los chicos le decían algo y supuse que hablaban de mí, porque los tres voltearon hacia mi casa. Ella dibujó una maliciosa sonrisa en su rostro. Después se metieron. No tardaron en poner música y hacer su relajo. También hicieron lo que ya se imaginan entre los tres. Yo no perdía detalle. Ellos no se limitaban en hacer ruidos morbosos para que yo los escuchara, hasta que me quedé dormido, vencido por el cansancio. Sin embargo, eso no era mi preocupación, ya que si ese domingo no tenía el muñeco, mi vida ya no sería igual. Pero tampoco podía llegar y meterme a la fuerza. Seguramente recibiría otra golpiza, porque aún no se iban los sujetos. Para mi fortuna los vi salir en la noche. Verónica iba bien guapa y pensé irían de antro. Era la oportunidad que estaba esperando para poder entrar. Esperé a que se hiciera más noche. Podría verme otro vecino e irle con el chisme. Entonces sería peor. Cuando la calle estaba solitaria, llegué a su puerta, pero no la podía abrir ni con una ganzúa. Ya me estaba preocupando. Me fui por la parte de atrás, pidiéndole a Dios que estuviera una ventana abierta. Llegué a una y aunque quise forzarla no se abrió. Mis posibilidades de entrar se estaban haciendo menos y cada vez sentía más nervios. Rodeando la casa encontré otra ventana y al jalarla, esta se abrió. Había olvidado ponerle el seguro. Entré con mucho cuidado de no hacer ruido. Podría llevarme otra sorpresa. Busqué el apagador y encendí la luz. Supuse que era su habitación porque olía a sexo y licor. Además, había mucho desorden. La cama estaba destendida y ahí no encontré el muñeco. Fui a otro cuarto y al encender la luz miré que estaba pintado de negro. Había muchas cosas de brujería, velas negras, imágenes diabólicas, jeroglíficos malignos, brebajes y en el centro estaba dibujado un pentagrama con la estrella de 5 picos. Fue como lo dijo la anciana bruja. También estaba el altar donde hacían las ofrendas al maligno. Había varios muñecos con fotos ya ofrecidos al innombrable, entre ellos los de los tipos que me habían golpeado en la noche anterior. También les había hecho un amarre. Con razón los veía raros. Sentía escalofríos de ver tanta maldad. Miré el mío, lo reconocí por mi foto. No sé cómo la obtuvo, pero ahí estaba en un muñeco. Mis dudas se disiparon dándome cuenta que la brujería sí existía. Lo tomé envolviéndolo en la franela y salí corriendo. Podrían llegar en cualquier momento. Ya solo debía esperar para llevárselo a la bruja. Ella se encargaría de lo demás. En la mañana tempranito le llamé a mi amigo, diciéndole que ya tenía el muñeco para llevárselo a la bruja. Llegamos y entregué la ofrenda. Le dije que había sido exactamente como ella lo dijo. El muñeco estaba en un altar como ofrenda para el maligno. Ahora creía en todo lo paranormal. Después de echarle una fría mirada, la anciana agarró el muñeco y se puso manos a la obra. A mí se me había ocurrido llevarme un calzón de Verónica sucio y también se lo di. La bruja refunfuñó entre dientes diciendo: Muy bien, muchachito. Está mucho mejor. La prenda servirá de mucho. Comenzó el trabajo manipulando el muñeco con extrañas oraciones. Luego vi que quitó mi foto de él y con el calzón que le di,
lo forró impregnándolo con humo de unas hierbas, pronunciando extrañas palabras. Yo estaba de a 6, viendo todo lo que hacía la bruja, hasta que terminó y me dijo: Listo, niño, ya estás liberado de ese maligno amarre. Pronto notarás los cambios. Quise pagarle, pero no agarró el dinero. Aún así se lo dejé en su mesita y nos fuimos. Al llegar a casa, noté que habían querido entrar. La puerta estaba forzada, pero no pudieron. Dejé bien cerrado todo. Quería decir que yo sabía lo que me estaban haciendo, pero ya todo estaba hecho. No debía preocuparme más. Esa noche dormí como un angelito. Fue la primera reacción del desamarre por la bruja. Pasaron unos días y como la anciana me lo había dicho, empecé a notar que ya no pensaba en la vecina, ni cuando la veía llamaba mi atención. Por lo contrario, ella me hablaba invitándome a su casa y nunca fui. Incluso me daba regalos, pero yo los tiraba a la basura. No quería que fuera a hacerme daño otra vez. También dejó de llevar hombres, solamente me buscaba a mí. Doña Gloria había revertido su amarre, quedando Verónica prendida de mí, pero ya no le hice caso. Lo que son las cosas, me gustaba tanto mi vecina que quise hacerle un amarre para que se fijara en mí. No obstante, ella me tenía bien atado, como a otros, y de no haber sido por mi amigo que me llevó con Doña Gloria, quién sabe cómo estuviera ahora. Imagino que algún día lo iba a saber, con las reacciones que fuera teniendo mi vecina. Pero con todo esto me di cuenta que nada debemos tener a la fuerza, menos con brujería. No soy tan malo. Pronto iré con Doña Gloria para que le quite el amarre a Verónica, esperando recapacite como yo y deje de tentar al diablo con estas cosas. Aquel hombre corría como si lo fuese siguiendo el diablo. Las sombras de la oscura calle lo protegían de quienes lo perseguían. Querían hacerse justicia propia por haber abusado de una mujer. Ya hasta sentía el filo de los machetes en su cuerpo que sus perseguidores portaban, o golpes de palos y piedras de las mujeres embravecidas para lavar su honor. No era la primera vez que el sujeto hacía eso. Llevaba al menos 5 abusos a mujeres, pero esta vez había sido descubierto. Por eso quería poner pies en polvorosa a otro pueblo antes que lo atraparan. Corría tan rápido como podía. Su miedo le daba fuerzas. Es algo que no entendemos, pero el terror activa nuestra adrenalina, generando una doble energía al cuerpo, y eso estaba sucediendo con ese abusador. Su pavor de ser atrapado por la turba de gente para castigarlo, o a la justicia que quería encerrarlo, le dieron fuerzas a sus pies para sacarles mucha distancia. Además, parecía que el diablo estaba de su parte, porque cuando estaba a punto de abandonar el pueblo, de la oscuridad del camino salió una tenebrosa carreta dirigida por un extraño conductor, cubierto con una capucha negra. Se detuvo ante él y con una voz tenebrosa le dijo que si necesitaba ayuda. La repentina aparición del hombre le causó extrañeza. Sin embargo, al recordar que era perseguido por sus fechorías, le dijo que si lo podía sacar de ahí. Aquel carretero le respondió que a dónde deseaba ir. El abusador contestó que cualquier lugar sería bueno, mientras fuera lo más lejos posible de ese pueblo. No miró la maliciosa sonrisa que se dibujó en el extraño al decir eso. Abordó la carreta y se fueron, sin notar que a sus espaldas una densa neblina cubría el pueblo, haciéndolo desaparecer. La carreta, mientras más avanzaba en el escarpado camino, parecía que se la tragaba la oscuridad. El viejo quinqué que abusaba a sus 2 tripulantes era muy débil y desaparecía con la negra noche.
Parecía haber viajado mucho en unas cuantas horas en las que casi no habían hablado nada. Entonces, al mirar el escalofriante rostro del conductor, le preguntó que a dónde lo llevaba. El carretero, sin responder la pregunta, le dijo que si recordaba a aquella mujer que había violado en un callejón matándola, o a la que cuando entró una madrugada en su casa, haciendo lo mismo para que no lo delatara, y con las demás que no quería recordárselas porque sentía asco de él, pero en esta última había sido descubierto, por eso vino por él, era tiempo de pagar sus crímenes. Además, tú mismo me dijiste que te llevara donde yo quisiera. ¿Ya no lo recuerdas? Le dijo el carretero irónicamente. El asesino no entendía cómo sabía todo eso, tampoco sabía quién era ese tenebroso carretero. Aterrado, quiso bajarse de la carreta, pero no pudo, parecía estar pegado a ella. El carretero soltó una espeluznante carcajada, diciéndole que al morir todos intentaban hacer lo mismo, pero que de la carreta del Averno nunca nadie podría escapar. No sabía que ya estaba muerto. Sus perseguidores lo habían alcanzado, matándolo, y se encontraba camino al infierno para pagar sus culpas. De repente, a la distancia vieron una luz y la carreta se dirigió hacia ella con paso lento. No había ninguna prisa por llegar, tenía todo el tiempo del mundo y su cliente podría esperar, no iría a ningún lado sin él. Después de un interminable tiempo, llegaron al lugar y vieron a un joven muchacho mirando dos inertes cuerpos. Su mirada denotaba enojo, una rabia que sentía por aquellos que yacían muertos a manos de él. La carreta se detuvo a su lado y el conductor, con una voz autoritaria, le dijo que se subiera y obedeció como un autómata. El abusador trató de aprovechar la parada, saltando de la carreta para huir, pero parecía entrar por un portal, porque luego volvió a caer en la carreta. Nuevamente, el carretero volvió a reír siniestramente y le dijo: Iluso, ¿que no entiendes que ya me perteneces? La carreta siguió su camino, perdiéndose en la oscuridad. Los caballos que tiraban de ella por momentos desprendían fuego del hocico y otras veces caminaban descarnados, luciendo su podrido esqueleto. El carretero, al verle su siniestro rostro marcando mucho enojo, le preguntó por qué sentía odio. El muchacho le contestó que necesitaba dinero para drogas y sus padres no se lo quisieron dar. ¿Por eso lo mataste? Respondió el carretero. ¿Cómo que los maté si solo le di un golpe?, le dijo el chico, aún influenciado por las drogas. Aquel conductor volvió a reír diciendo que en efecto los había golpeado, pero después de haberlos matado a puñaladas. ¿Crees que no sé lo que hacías? ¡Maldito! Le gritó furibundo el carretero. Les robabas el poco dinero que con trabajos ahorraban para ti. Si no te lo daban, los golpeabas y se los quitabas. Luego te ibas a gastarlo con tus amigos en drogas y mujeres. Pero esta noche terminaste con sus vidas porque ya no tenían dinero para robarles, la misma que ellos gustosos darían por ti. Pero no te preocupes, a donde vamos ya no lo necesitarás. El infierno gustoso alberga malnacidos como tú. Aquel malvado hijo, cuando escuchó al carretero decir eso, borró el enojo de su rostro, poniendo uno de terror, emitiendo un escalofriante grito, el cual no hizo ninguna mella al conductor de la carreta del Averno, y siguió su camino recolectando almas malditas. El chico había sido muerto a tiros por la policía después de haber dado muerte a sus padres. Apenas llevaba 2 almas malditas. No obstante, la noche para él era eterna. Tenía todo el tiempo del mundo,
para completar su cargamento. Mientras el enviado del diablo recogía almas pecadoras, en otro lado un hombre en su lecho de muerte recordaba lo que había sido en su vida en 60 años. A su mente llegaron aquellos días cuando vivían sus padres y daba todo por ellos, porque ya no podían trabajar, y los cuidó con amor hasta el día que murieron. 2 lágrimas derramaron sus cansados ojos de Miguel al recordar a sus viejitos. También sus pensamientos fueron hasta un nefasto momento de cuando su mejor y única amiga muriera de cáncer, dejando a 2 pequeños solos porque su esposo había muerto antes. Desde entonces, él los cuidó como si fueran suyos, quienes después de 25 años le correspondían, porque ahora ellos estaban al pendiente de él, cuidándolo como a un padre. Había hecho muchas cosas buenas en la vida, favores de corazón que en ningún momento cobraba, tampoco esperaba recibir nada a cambio, y hoy estaba desahuciado esperando su muerte. Nunca se había casado, no necesitó de eso para cuidar a las criaturas que dejara su amiga después de morir. En eso sus ojos se cerraron, llegando así al fin de su existencia. Partía complacido por haber cumplido su misión en la tierra. Sus hijos le cerraron los ojos, llorando la pérdida de un padre bueno y ejemplar. En la carreta se volvió a mirar otra luz, y el carretero castigó a los caballos con su látigo, desviando el camino hacia aquella luz. Los animales, al sentir el látigo de fuego, relincharon encabritados, lanzando un bufido también con fuego. El emisario del infierno no entendía por qué, pero por más que usaba el látigo con los caballos para que caminaran, estos no avanzaban mucho. Parecía que una fuerza poderosa se los impedía. Con trabajos y después de mucho tiempo, llegaron a la luz donde apenas había muerto don Miguel. El carretero le ordenó que subiera a la carreta, pero no lo obedeció. Entonces se bajó él mismo para subirlo a la fuerza. Sin embargo, no pudo. Una fuerza invisible no lo dejaba hacerlo. De repente, se abrió un portal de luz, entrando un ángel, arrebatándole el alma de don Miguel al carretero maldito. Luego se lo llevó cruzando el portal. Él no era como aquellos que traían la carreta. El emisario del infierno no podía llevarse a alguien que solamente había hecho el bien en la tierra. Don Miguel ya iba directo al cielo. El carretero, con frustración, volvió a azotar a los caballos y se fue en busca de más almas corrompidas de pecados para llevárselos al Averno.